Hoy debemos de estar todos alegres, debemos de estar todos contentos, debe de haber júbilo en nuestro corazón. Amén. Lo más sorprendente de la fiesta es que el Espíritu de Dios va a derramar regalos. Amén, amén. Entonces yo le voy a pedir que al que está a su lado le dé un abrazo y dígale: felicidades, estamos de fiesta con Jesús. Estamos de fiesta con el Señor. ¿Ya le dio el abrazo? Si es invitado, con mayor razón tenemos que darle el abrazo a los que son locales, porque ellos están festejando su 8º aniversario. Mientras yo estaba pidiéndole a Dios el mensaje que tenemos que recibir, y estaba en comunión con Dios, y me puso el espíritu y el poder de Elías. Y busqué en la Biblia, Lucas capítulo 1, verso 17. Está hablando del ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba llamando a la gente al arrepentimiento, preparando el camino para el Señor. Estaba enderezando sus sendas. Y la labor que él está haciendo es la misma obra que tiene que hacer el Espíritu Santo hoy en este tiempo, para que preparemos el camino de la segunda venida del Señor. Amén. Entonces el poder y el espíritu de Elías, tenemos que ver la vida de Elías. Es sorprendente porque Elías solo aparece en la Biblia sin decirnos nacimiento, sin decirnos quiénes fueron sus padres, pero él ya aparece en una actividad ministerial. Y cuando comienza en el ministerio, él da una palabra y dice: no va a llover sino por mi palabra. Y cerró los cielos, y los cielos fueron cerrados por su palabra. No hubo agua. Entonces contamos que tiene Elías un milagro. Y de aquí viene la actividad que debemos de entender. ¿Por qué tenemos que ver la vida de Elías? La vida de Elías, sus milagros que él realizó, sus milagros con el poder y el espíritu que Dios le dio. Fueron 8 milagros. ¿Cuántos fueron? Fueron maravillosos, fueron potentes, fueron grandiosos, pero fueron 8 milagros. Y cuando uno va a la Biblia, por ejemplo, encontramos también que Elías fue sustentado por los cuervos, pero fue obra de Dios. Elías fue sustentado por un ángel, fue obra de Dios. Dios mandó a Elías a la casa de una viuda que lo iban a sustentar por 3 años 6 meses, obra de Dios. Pero cuando él tenía el Espíritu de Dios, lo tomaba y declaraba la palabra, sucedían los milagros. Entonces debemos entender, diga: estamos en un lugar y en una casa donde se viven milagros. ¿Dónde estamos? En un lugar y en una casa donde se viven milagros. ¿Sí lo cree? Sí, hay milagros. Diga: porque el poder de Dios está en este lugar. Cuando hablamos del poder, la palabra en griego es dunamis. Y cuando decimos de ese poder que Dios hace que llegue a los hombres y mujeres de Dios, podemos ver un ejemplo de nuestro Maestro y Salvador Jesucristo. Cuando el poder de Dios llegó a él, una mujer que tenía fe, ¿qué se necesita para vivir un milagro? Porque el poder ya está, lo que necesitamos es la fe. Dijo: si tan solo con tocar el borde de su manto, yo seré sana. Cuando el Señor vivió eso, dijo: poder ha salido de mí. ¿Qué dijo? Entonces ese poder va a vertir de aquí. ¿Ese poder qué? Y si yo estoy allá afuera, si yo estoy en mi ciudad, yo estoy en mi núcleo social, poder va a salir de mí. Aló. ¿Sí está? Entonces ese poder es para hacer milagros, ese poder es para hacer sanidades, ese poder es para ver maravillas. Amén. Veamos ahora el segundo milagro que
Dios llevó a hacer a Elías. Elías hizo un segundo milagro, y eso lo vamos a ver en la palabra de Dios en el Primera de Reyes 17 del verso 8. En la tarde estaba platicando, más bien en la mañana, con el pastor Lalo, y le estaba hablando del número 8, como nos dieron ya la definición, que tiene que ver con el alfa y el omega, tiene que ver con un nuevo comienzo. Pero aquí es donde tenemos que estar nosotros latentes. El Nuevo Testamento, sus escritores son 8. Se escribió con 8 personas, todo el Nuevo Testamento. ¿Sí está ahí? David fue el 8º hijo de Isaí. 8. Salomón es hijo de David y es el 8º hijo. Aló. ¿Cuántas veces vamos a encontrar el número 8 en la Biblia? 80 veces. ¿Sabe que el corazón tiene 8 conceptos buenos y 8 conceptos malos? El peso del pan que se preparaba tenía 8.8. ¿Aló? Y eso nos está llevando a lo que tenemos que vivir. Esto nos lleva a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿A qué nos lleva? Dios quiere hacer obras grandes en nosotros. Amén, amén. Entonces estamos hablando de ese segundo milagro que Dios hizo en la vida del profeta Elías. Y ese segundo milagro es cuando lo mandaron a la casa de la viuda de Sarepta de Sidón. Y cuando él llegó a la casa de la viuda solamente tenía para hacer un pan. Y le dijo: vive Jehová tu Dios, que solo tengo un pan para mí y para mi hijo, y nos vamos a echar a morir. Hace rato nos dijeron en la enseñanza: no habrá más muerte. ¿Qué nos dijeron? Entonces, cuando tú entras en el sentido de que le dice: la harina de la tinaja no va a menguar, el aceite tampoco se va a acabar, sino que esto lo va a hacer multiplicar Dios. Usted puede ver cuánto fue: 3 años, 6 meses que Dios sustentó, que Dios hizo la obra para que hubiera alimento en la casa. ¿Y eso cómo fue? Dándole primero al varón de Dios, dándole primero al siervo de Dios. ¿Aló? ¿Sí estamos aquí? Cuando dijeron en la multiplicación de los panes: le tenemos que dar de comer a todos. Y ellos dijeron: 200 denarios no nos alcanzarían. 200 salarios que podemos juntar no nos alcanza, no es suficiente para darles de comer. Pero había un jovencito que traía 5 panes y 2 pececillos. Y el Señor Jesús hizo el milagro y hubo una multiplicación. ¿Qué hubo? Diga, esa multiplicación en esta casa la vamos a vivir. Amén, amén. Esto está impactante porque, amén, gloria a Dios. Si se lo das, dáselo con todo tu ser. Cuando está hablando el profeta en esa casa, después de días se murió el hijo de la viuda. Dice: varón de Dios, ¿has venido para traer a luz mis iniquidades? Entonces él dijo: trae para acá tu hijo. Y empezó él a soplar sobre el hijo. Eso lo vemos en Primera de Reyes capítulo 17 del verso 7 en adelante. Y cuando le trajeron al hijo que había muerto, se lo llevó él a su cama y sopló sobre él 3 veces. Y dijo: Señor, que el alma de este niño regrese, que vuelva el alma. Y en eso el alma del niño regresó y lo levantó y lo entregó vivo a su madre. Diga, todo lo que está muerto en nosotros: ilusiones, deseos, esperanzas, prosperidad, economía, todo lo muerto que está hasta hoy va a resucitar. ¿Qué va a hacer? Diga, se va a levantar. ¿Se va qué? Se levanta mi vida, se levanta mi fuerza, se levanta mi salud, se levanta mi vigor, se levanta mi matrimonio, se levanta mi familia, se levanta mi negocio, se levanta mi empresa por el poder de la resurrección. Amén, amén. Al 8º día el Señor Jesús
levantó de los muertos, vivió la resurrección y es un levantar para la iglesia. Declare en el nombre de Jesús: todo lo que derribaron, todo lo que destruyeron, hoy declaramos con el poder de la resurrección que ahora se levanta, ahora se construye, ahora se edifica por el poder de la resurrección. El Señor Jesús le dijo: Talita Cumi. Declara esa palabra. Talita Cumi. Declara otra palabra: el Espíritu de Dios hace entrar vida en todo mi ser. A ver, diga: el Espíritu de Dios hace entrar vida. Y ahora nos levantamos en el poder de la resurrección, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria sea nuestro Dios. Hay algo bien importante, porque el siguiente milagro que va a realizar Elías es que va a hacer descender fuego de los cielos y va a tener una victoria sobre todos los enemigos, sobre la oposición. El pueblo tenía una apostasía. Todos habían dejado a Dios para estar adorando a los Baales. Estaba la reina Jezabel, estaba su esposo Acab, y eran los que tenían el dominio sobre todo Israel. Y estaban persiguiendo a los profetas, les estaban dando muerte. Entonces Dios le dijo a Elías que tenían que hacer un sacrificio. Y Elías dice: si Baal es Dios, sígale a Baal. Si Jehová es Dios, seguidle a él. Y dice: vamos a hacer un sacrificio. Llamen a los profetas de Baal y que todos vengan y désele un animal. Yo voy a preparar otro animal, y el Dios que responda por fuego, ese va a ser Dios. Diga: el Dios que responda por fuego. Hay muchas actividades que vienen de la idolatría. Hay muchas actividades que vienen de la muerte. Hay muchas actividades que vienen de esos cultos paganos y que están en contra de la iglesia. No quieren que se levanten profetas. No quieren que se escuche la voz de Dios. No quieren que la voz de Dios suene por todo este lugar. Pero usted es encargado que esa palabra, que esa voz de Dios esté sonando en cada lugar, en cada esfera de la tierra. Tiene que oírse el mensaje de Dios, y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén, amén. Entonces preparó el altar de Dios que estaba caído. Diga: el altar de Dios está restaurado. Y tenía el nombre de las 12 tribus de Israel. Ahora fíjese: Baal es piedra, Acera es leña. Si Baal hace descender fuego, Acera se quema. ¿Acera qué? Pero la piedra también tiene que dar agua. Es una figura, una imitación de lo que hace el Señor. En 1 Corintios capítulo 10 verso 4 dice: y la roca que le seguía era Cristo. Entonces Baal también hace la figura de que da agua. Entonces el profeta dice: a ver, aquí donde está el altar, hagan un surco, una zanja, y ahora vamos a poner 4 medidas de agua. Y cuando estén las medidas de agua, ahora vamos a echarle semilla. Y dijo: que conozca este pueblo que Jehová es Dios, y que por mandato tuyo yo he hecho todas estas cosas. Pero hay algo: para que conozca este pueblo que yo soy tu siervo. Y ahora dijo: Dios, que descienda fuego del cielo. Diga: que descienda fuego del cielo, que consuma toda la obra de los Baales, que la destruya, que la deshaga, que queden inoperantes, que cese la voz de los adivinos, que cese la voz de los hechiceros, que cese la voz de los maldicientes, que cese la voz de los gurús, que cese la voz de los chamanes. En el nombre de Jesús. Diga: voz de Dios. ¿Qué quiere oír? ¿Qué vamos a oír? Entonces vamos a estar preparados, porque va a ser Dios el que va a hablar. Porque dice: cuando descendió fuego, todo el pueblo dijo:
Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Qué Dios tienes tú? ¿A qué Dios le sirves? ¿A qué Dios tú buscas? Al que hace descender fuego de los cielos. Amén, amén. Y después vamos a ver el otro milagro. Yo quiero que usted le ponga atención, porque después de este milagro le vino una depresión a Elías. Y dijo a Jezabel, cuando él ordenó, 450 profetas de Baal fueron decapitados. Entonces dijo Jezabel, aún me hagan y me añadan los dioses si no pongo una de sus cabezas como la de ellos, la cabeza de Elías. Cuando usted ve el espíritu de Elías, de Jezabel, perdón, el espíritu de Jezabel, ese espíritu no se detuvo. Ahora Jezabel está en la vida de Herodías, de Salomé, en los tiempos de Jesús. Y en los tiempos de Jesús, a Juan el Bautista le decapitaron, porque él tenía el poder y el espíritu de Elías. Entonces la obra de Jezabel tiene que ser exterminada. El espíritu de Jezabel tiene que ser echado fuera. No puede estar en esta casa y en este lugar mientras que nuestra cabeza es Cristo. Amén, amén. No va a poder hacer nada. Diga, no va a hacer nada. A ver, tome autoridad y diga, con el poder y el espíritu de Elías, ordenamos en el nombre de Jesús que ese poder y ese espíritu de Jezabel salga de este lugar, salga de esta casa, de esta familia, y se deshace su obra en el nombre de Jesús. No va a dañar, no va a afectar, no va a meter, porque hoy declaramos que nuestra cabeza es Cristo. Aleluya, gloria sea nuestro Dios. Vamos ahora con el quinto milagro, que está en Primera de Reyes capítulo 18, del verso 41 al verso 43. Está Elías y dice, Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió de la cumbre del Carmelo, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. ¿Cuántas veces tiene que volver? Entonces dice el pastor, a ver, venga hermana, venga, usted venga aquí. Y le dice, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sí cree? Entonces Dios va a hacer un milagro en su vida. Dios va a bendecir su vida. Dios va a bendecir su casa. Dios le va a quitar ese problema. Dios va a sanar su pensamiento, su mente. Y usted va y dice, pastor, no pasa nada. Hágalo 7 veces y el Señor va a hacer su milagro. ¿Qué va a hacer? Entonces va a caer bendición sobre su vida. Va a ser bendecida de los cielos. Aleluya. Qué lindo que cuando se sube el pastor y empieza a hablar. Hace rato decía la pastora, agua tiene que ver con un lavamiento. Agua es el derramamiento del Espíritu, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces Dios quiere que en este lugar corran ríos de agua viva. Quiere que tengan todos los congregantes, jóvenes, la gente adulta, esté llena del Espíritu Santo y se mueva en ese poder del Espíritu Santo, porque el poder de Elías tiene que moverse para que usted vea milagros, para que usted vea maravillas, para que vea sanidades en el nombre de Jesús. La pregunta sería, ¿estás dispuesto a ver una maravilla de Dios? ¿Estás dispuesto a ver un milagro de Dios? Aló, porque lo que viene va a ser más grande todavía. Si aquella vez le dijeron a Ageo, aún no está la cosecha en el granero. Ageo, aún no está el templo construido, pero desde este día yo los voy a bendecir. ¿Por qué?
porque la gloria postrera será mayor que la primera. Tenemos una gloria que Dios va a derramar en este lugar, mayor que la primera, mayor que las anteriores. Y vamos a ver ese poder de Dios operando en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a ver cuántos milagros van. 5. Falta uno. ¿Se acuerdan cuando México ganó la pasada Copa de Oro? ¿Cómo le decían a nuestro entrenador? Le decían Lamborghini, porque hizo correr a la selección y ganar eso. Pero ahora vamos a ver en el capítulo 18 de Primera de Reyes, verso 44 al 46. Vamos a ver qué pasó ahí. ¿Alguien ha andado por la sierra? Cuando anda por la sierra, a veces los caminos son más rápidos que las carreteras. La gente prefiere acortar la carretera por el camino. Pero en el caso donde estaba Elías, era una planicie. Y dice aquí la escritura: a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña. Pasemos el otro verso, de favor. No, sí, está bien ahí, está bien ahí. Y como la palma de la mano de un hombre que sube del mar, y le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Quién creen que llegó primero? ¿El que tenía el carro o el que corrió? ¿A qué velocidad corrió Elías? ¿A qué velocidad fue para ganarle al carro, para ganarle a los caballos? Tenía una velocidad sorprendente que solo viene por el reino de los cielos. Diga, nosotros vamos a correr a la velocidad de Elías. Y esto tiene que ver mucho con lo que está diciendo. Lo que hacíamos en 2 días, lo hacemos en 4 horas. Y esa es la velocidad de Dios. Diga, la velocidad de Dios. Vamos a ver el último milagro, y es donde nosotros vamos a terminar la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 9. Ese es el 7º. Desciende fuego del cielo. Pasémonos al otro. Segunda de Reyes 2, verso 8. Cuando le dijeron a Elías, el rey, manda a traer a Elías, y mandó a su capitán de 50 y dijo, Elías, vas a descender conmigo con el rey. Y Elías dijo, si yo soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo, te consuma a ti, a tus 50. 2 veces. El segundo se postró, dijo, varón de Dios, ten compasión de mi vida, ten misericordia de mí. Se consumieron los 50 y los otros 50. Yo no quiero, ten compasión, porque nosotros tenemos familia. Y la misericordia de Dios de Elías obró para que Elías descendiera con él al rey. Y ahí descendió Elías con el rey, y ahí le declaró una palabra al rey. Pero vamos a ver, esta es la parte que tenemos que vivir. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a un lado y al otro, y pasaron ambos por seco. Milagro de Elías. Y ahí es donde viene la declaración, porque le dijo Elías a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? Yo quiero que tú me des la doble porción de tu espíritu. Dice, cosa muy difícil has pedido tú, pero si me vieres cuando yo fuera arrebatado, entonces lo vas a recibir. Y aquí es donde ellos pasaron, y un torbellino separó a Eliseo de Elías, y Elías fue llevado hacia el cielo. ¿A dónde fue llevado? Ahora tenemos que entender esto. Los 50 profetas que había en las escuelas, porque había 3 escuelas de profetas, y a cada escuela que iba le decían, ¿sabes, Eliseo, que hoy Dios levantará de ti a Elías? Y él dice, sí, callad, yo lo sé. Y le dijeron 3 veces, y él dijo, callad, yo lo sé. Pero tenemos que ver
Aun cuando te digan a ti, mira, aquí ya no está el espíritu de Elías, tú debes de decir, sí, aquí está, porque yo voy a ver cuando el espíritu de Dios venga sobre Elías y los carros de fuego y el torbellino lo levanten, porque hay una doble unción que va a caer en este lugar. ¿Qué hay? Una doble unción, un doble poder para ver milagros, para ver prodigios, para ver sanidades, para que el poder de Dios descienda en este lugar. Amén, amén.